Los apellidos del misterio con heráldicafamiliar.com. Bienvenidos a esta exploración de linajes y, bueno, también de leyendas. Hoy nos metemos con una figura potente. Vlad III Draculea, el empalador. Uf, un nombre que impone, desde luego. Totalmente. Como dice un artículo muy interesante que nos sirve de guía hoy, su nombre aún siembra escalofríos. Pero queremos ir más allá del terror. ¿Quién fue? ¿Hombre, monstruo? ¿O quizás el origen de una estirpe que aún existe? Esa es la gran pregunta, sí. Y para intentar responderla, nos basamos en ese artículo del blog de genealogía de nuestros amigos de heraldicafamiliar.com. Que es la web del Instituto de Historia Familiar, por cierto. Exacto. La idea es, pues eso, separar al Vlad histórico de la leyenda, del vampiro de ficción, y ver qué hay de su familia, de su legado real. Pues venga, vamos al hombre. Vlad nació sobre 1431, ¿verdad? En Sighisoara, Transilvania. Eso es. Era hijo de Vlad II Dracul, que no era un cualquiera, era miembro de la Orden del Dragón. Ah, claro, una orden de caballería importante, ¿no? Para defender la cristiandad. Justo. Y de ahí viene lo de Drácula, que significa hijo del dragón o hijo de Dracul. Entendido. Y formaba parte de la casa de los Draculesti. Efectivamente. Que estaban en una lucha brutal, pero brutal, por el trono de Valaquia contra los Daneshti. Eran como dos ramas de la misma familia, los Basarav, pero a muerte. Ya imagino. Y su vida, desde joven marcada por la violencia, estuvo cautivo de los otomanos. Sí, y lo peor fue lo de su familia. Su padre asesinado y su hermano mayor, bueno, la historia dice que enterrado vivo. Eso te marca de por vida, claro. Sin duda. Y se notó en su reinado principal, el de 1456 a 1462, famoso por el empalamiento, su método favorito, digamos. Sí, tristemente famoso. Lo aplicaba a todo el que le molestaba. Boyardos, o sea, nobles locales que no le eran leales, comerciantes sajones, enemigos otomanos. ¿Y se sabe cuánta gente? Porque las cifras que circulan. Las cifras son muy dispares. Van desde unos miles hasta, bueno, relatos que hablan de auténticos bosques de empalados. Quizá exagerados, ¿no? Pero sí fue muy cruel. Pero en su contexto. Claro, hay que ponerlo en su contexto. Era una época de violencia extrema. Y para muchos valacos, ojo, Vlad fue un voivoda, un líder fuerte que puso orden y defendió Valaquia contra el avance otomano. Se enfrentó nada menos que a Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Tela. Aunque al final no acabó bien. Perdió el trono, estuvo preso. Sí, estuvo años encarcelado en Hungría. Luego volvió brevemente al poder, pero murió poco después en combate. Lo más aceptado es que su cabeza acabó en Estambul como trofeo. ¿Y el cuerpo? Ahí empieza el misterio. El cuerpo, desaparecido o al menos no identificado con certeza. Y eso, claro, alimenta la leyenda. Y hablando de leyenda, ahí es donde la crueldad real se mezcla con la ficción, ¿no? Exacto. Ya en vida, y sobre todo después de morir, empezaron a circular panfletos, especialmente en Alemania, que lo ponían como un monstruo absoluto. Con detalles truculentos. Sí, cosas como que mojaba el pan en la sangre de sus víctimas o que le gustaba cenar rodeado de empalados. Vamos, sentando las bases del personaje de terror. Y siglos después llega Bram Stoker. Eso es, en 1897, Stoker encuentra el nombre Drácula, le suenan estas historias de crueldad y, bueno, crea al Conde Drácula. Pero es súper importante diferenciar. El conde es ficción, un vampiro. Vlad fue un hombre, un príncipe medieval. Vale, eso claro. Pero, ¿y la descendencia? ¿Tuvo hijos, Vlad el Empalador? Sí. Y aquí es donde la genealogía se pone interesante. Vlad sí tuvo descendencia documentada. Su hijo, Mignea. Mignea Celrau, ¿no? ¿El malo o el maldito? Buen apodo. Sí, un apodo que ya te dice algo. Pues este Mignea también llegó a gobernar Valaquia. Y a través de él, el linaje continuó. ¿Y hasta cuándo se sigue la pista? Pues mira, tenemos constancia documentada de nietos como Mircea III y Milos, y luego bisnietos ya a principios del siglo XVII. Figuras como Mignea Turcitul, que fíjate qué curioso se convirtió al Islam. ¡Anda! Y Rado Mignea, que fue un personaje importante, gobernó Valaquia y Moldavia. Pero después de esa generación,
El rastro directo en las fuentes se vuelve más difuso, se pierde un poco. Pero siempre hay un pero interesante en estas historias, porque hay conexiones modernas, ¿verdad? Ahí le has dado. Hay conexiones sorprendentes. La más famosa, seguramente, es la del rey Carlos III de Inglaterra. ¿En serio? ¿El rey Carlos? Sí, sí. Es descendiente colateral. La conexión viene a través de su tatarabuela, la reina Mary de Teck. Que era la esposa de Jorge V. Exacto. Pues la genealogía de Mary de Teck incluye a una noble de Transilvania, Claudine RDI, y tirando del hilo de esa familia se llega hasta ancestros relacionados con Vlad III. O sea que es una conexión real, genealógicamente hablando. Sí, rastreable y documentada. Colateral, insisto, no directa, pero ahí está. ¡Qué fuerte! El propio Carlos ha bromeado con esto, ¿no? Y tiene propiedades en Transilvania. Sí, ha jugado un poco con esa conexión. Y no es el único caso curioso. Hubo un alemán, Otomar Krezulesco. Krezulesco. Sí. Fue adoptado por una mujer rumana que afirmaba ser la última descendiente directa de Vlad. Y lo era. Pues esa afirmación nunca se pudo probar genealógicamente de forma sólida. Pero él vivió totalmente esa identidad. Se hacía llamar Príncipe Drácula. Y su hijo, de hecho, hoy lleva legalmente el apellido Draculia. Curioso, ¿eh? Muy curioso. Entonces, la pregunta clave. ¿Quedan descendientes directos hoy? ¿Se puede saber con certeza? Ahí está el kit de la cuestión. El gran problema es que no tenemos ADN de Vlad para comparar. Claro, por lo del cuerpo desaparecido. Exacto. No se sabe seguro dónde está enterrado. Se habla del monasterio de Snagov, en Rumanía. Pero hay otras teorías, incluso una que lo sitúa en Nápoles. ¿En Nápoles? Sí, una teoría más reciente y, bueno, controvertida. Pero el caso es que sin un cuerpo identificado no hay material genético fiable. Lo que significa que aunque la línea masculina documentada parece que se extingue en el siglo XVII, No podemos cerrar la puerta del todo. La historia familiar es un laberinto. Hay líneas femeninas que se documentaban peor, posibles hijos ilegítimos, ramas familiares que simplemente se pierden en los registros. o sea que podría haber gente hoy en día. Podría. Es perfectamente posible que existan descendientes de Vlad hoy, quizás sin saberlo ellos mismos. Sobre todo si tienen raíces en familias nobles antiguas de Valaquia o Transilvania. Apellidos como Draculea mismo, Basarab, Cantacuzino, podrían tener una conexión oculta. El misterio genealógico sigue vivo. Es fascinante, la verdad. Vlad III Draculea, figura histórica compleja, desde luego. Brutal, sí, pero también un símbolo de resistencia para algunos, y una leyenda que pervive. ¿Y su linaje? Pues sobrevive en la historia, en la cultura popular, y quién sabe, quizá en árboles genealógicos actuales. Exacto. Y bueno, si toda esta charla sobre linajes despierta la curiosidad sobre los propios orígenes, recordamos que para eso están los expertos de heráldicafamiliar.com. Ofrecen estudios genealógicos profesionales y pueden ayudar a encontrar sorpresas en nuestra propia historia familiar. Merece la pena visitar heráldicafamiliar.com. Sin duda. Y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? ¿Qué secretos, qué conexiones con figuras históricas tan poliédricas como Vlad podrían estar escondidas en nuestra propia genealogía si nos atrevemos a buscar? Buena pregunta. Nos encantaría saber qué otros misterios genealógicos o apellidos os llaman la atención. Podéis dejarnos en los comentarios qué temas os gustaría que explorásemos en el futuro.